Hace poco tiempo, de hecho menos de una semana de que estamos grabando el programa, se realizó en Holguín, una de las ciudades más populares de Cuba, el coloquio por la libertad de los 5 héroes. Un coloquio que empezó hace no menos de 5 años con una mirada mucho más humilde, casi autoorganizativa, de un montón de organizaciones dentro de Cuba para reclamar la libertad de los 5 héroes presos en Estados Unidos por combatir el terrorismo. Lo que sucede es que, bueno, empezó a tener un nivel organizativo cada vez más fuerte, ya con pasos cualitativos de año a año, y ya participan prácticamente 50 países en ese coloquio que se hace en una popular ciudad de Cuba, en una de las más conocidas fuera de La Habana, ¿no?, que es la ciudad de Holguín. El asunto es que este año estuvo también como invitado gran parte del periodismo alternativo mundial, y entre ellos gente muy cara a nuestro programa, que es la gente de cubainformación.tv, a quien pudimos conocer el año pasado, José Manzaneda, uno de sus directores editoriales, que están realizando un trabajo a través de las redes sociales y a través de las plataformas virtuales, radio, televisión y prensa escrita, más importantes y también decisivos entre las herramientas, a veces artesanales, a veces muy sofisticadas, para combatir el muro mediático contra la revolución cubana. Ustedes saben que en los medios oficialistas, para lo que tiene que ver con el poder dominante, es imposible hablar bien de Cuba. Digamos, todas las noticias que tengan que ver con la revolución cubana y Latinoamérica tienen que ser predominantemente negativas. Así que el trabajo de Cuba Información se redobla precisamente también en esa batalla moral, ¿no?, de, con los pocos elementos, presentar cara a estos esperpentos mediáticos. El asunto es que, paralelo al coloquio en Holguín, también se realizó un encuentro sobre las herramientas y el planteo que debe tener hoy el pensamiento de izquierda, socialista, revolucionario, progresista, en estos términos en los cuales se plantean también las vanguardias informáticas, ¿no? Generar estos espacios efectivamente de debate y también para contrarrestar esta marea de información. Por eso quería hoy hacerles esta pequeña introducción para observar uno de estos ejercicios y compartir también lo que tiene que ver con el análisis tan impecable que realiza José Manzaneda junto con otros escritores amigos de nuestro programa, como Iroel Sánchez, que fue el presidente del Instituto Cubano del Libro, que también nos dio más que alguna otra entrevista radial, sobre un tema muy particular también en Latinoamérica, que es el tema de los falsos positivos en Colombia. En Colombia, esta guerra salvaje que lleva el Estado contra los trabajadores y el pueblo colombiano, que ya lleva casi 60 años, tiene un detalle vinculado a la mafia, como es la aparición de los falsos positivos. ¿Qué es un falso positivo? Rápidamente, el asesinato de un opositor, sea sindicalista, dirigente universitario, dirigente de pueblo originario, lo visten de guerrillero y lo tiran en alguna fosa. Cuando aparece obviamente la familia a reclamarlo, se dan cuenta que se trataba de un aniquilamiento político. Mientras tanto, meses antes fue presentado como un positivo, que son los términos, fíjense qué términos, ¿no?, que utiliza el ejército colombiano para hablar de los guerrilleros abatidos. Esta figura del falso positivo fue impuesta por José Manuel Santos cuando era ministro de Defensa, ministro prácticamente del Interior en Colombia, del gobierno de Álvaro Uribe. Hoy es el presidente de Colombia, así que imagínense que eso sigue precisamente en ciernes en el Estado colombiano. Y este es el análisis, ya no los aburro más, que hace Cuba Información sobre el doble rasero mediático, las madres de los falsos positivos y las famosas damas de blanco, que siguen siendo presentadas incluso acá en la prensa regional como ejemplos de la lucha de los derechos humanos frente a la dictadura comunista. Con ustedes el especial de Cuba Información, el doble rasero mediático. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más. A las madres de Soacha, el ejército de Colombia asesinó a sus hijos, disfrazó sus cadáveres y los hizo pasar por guerrilleros. Es lo que se conoce como falsos positivos. Se han denunciado cerca de 3.000 asesinatos de este tipo.
Las damas de blanco son las esposas de opositores políticos cubanos, hoy todos ya en libertad, que fueron condenados en el año 2003 por recibir fondos y trabajar a las órdenes del gobierno de Estados Unidos, con el fin de cambiar el orden constitucional de Cuba, algo que es un delito grave en cualquier país del mundo. Las madres de Soacha apenas interesan a los medios de comunicación colombianos e internacionales. Las damas de blanco, sin embargo, tienen una enorme cobertura mediática y cuentan con la colaboración de la prensa extranjera acreditada en Cuba, con la que pactan previamente cada una de sus apariciones públicas. Las madres de Soacha no reciben dinero por sus acciones de protesta y tienen como único apoyo el de personas y organizaciones solidarias. Las damas de blanco son financiadas por el gobierno de Estados Unidos, es decir, por la superpotencia que ha impuesto un bloqueo económico sobre su propio pueblo. Las madres de Soacha son víctimas directas del terrorismo de Estado. Las damas de blanco son financiadas y apoyadas públicamente por terroristas de Miami de la talla de Santiago Álvarez y Luis Posada Carriles. Las damas de blanco son halagadas y defendidas por los gobiernos y parlamentos de las principales potencias del mundo, como Estados Unidos y la Unión Europea. Las madres de Soacha son absolutamente ignoradas por dichas potencias, aliadas del régimen colombiano. Las madres de Soacha, muchas de ellas, son supervivientes del terror de Estado y de las masacres de los grupos paramilitares. Las damas de blanco son, a lo sumo, sobrevivientes de los abucheos de una gran parte del pueblo cubano que repudia verbalmente en las calles su colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Las madres de Soacha han criado a sus hijos e hijas milagrosamente, solas, sin ayuda del Estado, sin guarderías infantiles, viviendo en casas de madera, plástico y zinc. Las damas de blanco han criado a sus hijos contando con horarios laborales decentes y círculos infantiles estatales, y residen en modestas pero salubres viviendas. Las madres de Soacha viven en zonas a las que apenas llega el transporte público y cada día caminan kilómetros para ir a trabajar a casas de ricos, como empleadas de hogar, a cambio de míseros salarios. Las damas de blanco en su mayoría han preferido abandonar sus empleos para dedicarse profesionalmente a organizar sus shows mediáticos. Las madres de Soacha son víctimas del régimen colombiano, responsable, por complicidad con los grupos paramilitares, del desplazamiento de sus tierras de 4,5 millones de personas, para beneficio de multinacionales petroleras y mineras. Las damas de blanco tratan de derribar a un gobierno que precisamente nacionalizó las multinacionales norteamericanas e impone hoy reglas de juego soberanas a las inversiones foráneas. Las damas de blanco son convertidas una y otra vez en noticia. Si son retiradas de la vía pública sin violencia, sin porras ni instrumentos de represión, los grandes medios hablan de la brutalidad de la policía cubana. Las madres de Soacha han sufrido la verdadera brutalidad en estado puro, el asesinato de sus hijos inocentes ante el desinterés de los medios. Las damas de blanco son apoyadas por intelectuales y artistas del primer mundo, algunos autocalificados de izquierdas. Las madres de Soacha, para estos intelectuales, como para muchos medios, ni existen. Muchas de las madres de Soacha están amenazadas de muerte y deben esconderse. Testigos y denunciantes de falsos positivos en Colombia ya han sido asesinados. Las damas de blanco hablan y hablan de represión, pero jamás han sido amenazadas de muerte, ni sus familiares torturados, o desaparecidos, o asesinados. No solamente es impactante, sino también nos recrea personalmente lo poco que conocemos de Latinoamérica, incluso aquellos quienes abrevamos en las historias de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de nuestra Argentina, ¿no? El detalle permanente de estos focos de luz que hay en esta oscuridad, como puede ser la guerra civil en Colombia, un país que sigue desangrándose a la usanza de las petroleras, las mineras y los grupos paramilitares aupados por un Estado que hoy es motor de la guerra
en Colombia. El principal garante que tiene hoy la guerra en Colombia es el Estado colombiano. Nos despedimos de nuestro programa con un repaso de, acá te lo muestro a la cámara de Fabián, de la recomendación que hace Libracos, un bestseller para el verano, indudablemente que es el último libro de Adrián Paenza. Un libro que fue presentado hace muy poco tiempo, e incluso asistió hasta la presidenta y un impensable Emanuel Ginóbili, que se llama Cómo. Esto también es matemática, que viene a relación de los anteriores bestsellers que ha publicado el maestro Adrián Paenza, refiriéndose a la madre de las ciencias, que es la matemática. Máquinas tragamonedas, claves secretas, laberintos, puentes flexibles y moscas que vuelan rápido como trenes. Todo un detalle para seguir acostumbrándonos a esta cercanía que nos propone el maestro Adrián Paenza, y que en este caso los amigos de Libracos, en un esfuerzo que hacen junto a Cartago para acercar el libro, tal es el lema de Libracos, pongamos el libro al alcance de todos, nos recomiendan para este verano. Esto también es matemática, el último libro de Adrián Paenza. Con esto nos despedimos, hasta la semana que viene con más Cartago acá por TVC.